Ha muerto Domenico Clericucio. El personaje de la novela El último don de Mario Puzo era un mafioso italiano que antes de morir traza un ingenioso plan para que su familia persista a lo largo del tiempo en las mafias neoyorquinas. Murió Raúl Padilla López, el mítico cacique de la Universidad de Guadalajara, a quien podríamos imponerle muchos motes, pero habría que buscar uno preciso para explicar cómo dominaba la Universidad de Guadalajara, cómo la controlaba y de qué manera extendió su red de poder a lo largo de todo el sistema político jalisciense. Para hablar de esta historia, para hablar no solamente de su muerte, sino de el preámbulo lógico de cualquier deceso que es la vida, nos acompaña hoy el profesor universitario Carolus Delgadillo, una persona que conozco desde hace más de 10 años, crítico, analítico, filósofo de formación y una de las personas que más conoce la nomenclatura universitaria, pues además de abordarla de forma crítica con su visión, también ha padecido la persecución de quienes hace décadas y todavía hoy, en pleno luto, se sienten amos y señores de la Universidad de Guadalajara. Carolus, bienvenido y muchas gracias por aceptar. Gracias a ti, ya como 15 años de conocernos, ya Así es. muchos años de ya no estar en la Universidad de Guadalajara, pero siempre Quisiera poder decir lo pendiente, mismo. pendiente de los asuntos ahí de la universidad. Pues mucho gusto y gracias por invitarme. Este suicidio lo platicábamos antes de entrar al aire, si se le puede llamar así a un podcast. Tiene muchos misterios por todas partes, pero yo te propongo que lo abordemos de una manera distinta y que lo sustraigamos del discurso médico. El discurso médico nos propone dos elementos para interpretar un suicidio, ¿no? Si es planificado o si es precipitado, es decir, una decisión que uno toma de último momento ante las circunstancias de la vida. Claro está que como cualquier otro suicidio, tiene componentes de ambas, ¿no? Un suicidio que no es premeditado, que es instantáneo, que lo decides de último momento, tiene que ver mucho con la pérdida del sentido vital de la existencia, ¿no? Es decir, la gente que de estar muy bien pasa a estar muy mal y decide quitarse la vida. Sin embargo, creo que debemos abordarlo de otra manera distinta al tratarse de un mensaje político. ¿En qué sentido? Yo recuerdo mucho el suicidio de Alan García, el expresidente de Perú. Alan García decide quitarse la vida en medio de una persecución judicial derivada del caso Odebrecht, que impactó a toda América Latina. Y en su carta póstuma él dice que ha visto desfilar esposados a muchos políticos para satisfacción de la oligarquía peruana. Hay un componente de honorabilidad en el quitarse la vida por parte de Alan García. No solamente es el tema de su salud mental, sino cómo intenta rescatar su legado o lo que él interpretaba como su legado al haber sido el principal adversario de Fujimori. Y claro, un hombre con claroscuros, su suicidio no le da ni inocencia ni le resta culpabilidad a quien fue en vida, pero nos deja entrever que quitarse la vida se convierte en un mensaje político. ¿Qué lectura le das tú a este último mensaje político de Raúl? Mira, el suicidio es una muerte violenta de entrada, ¿no? Entonces, escudriñar las causas de por qué se suicidó, pues implicaría tener más información de entrada. Yo he escuchado que tenía problemas médicos, sé que también todo lo que sea Padilla, incluso hasta su muerte, tiene una carga política, pero no sé, yo creo que él pasó por muchas crisis políticas. Me sorprendería que esta crisis que tenía con el gobierno de Enrique Alfaro fuera una causa, o que la discrepancia que tenía con el presidente fue una causa. Ya había tenido sus diferencias con Emilio González en alguna ocasión. Incluso un rector se le había revelado, el finado Carlos Briceño. Entonces yo creo que estaba muy fogueado para los problemas políticos. Yo por eso le daría más peso al tema médico en este caso. Creo que también yo incluso hice un texto recientemente sobre pues, la muerte de su padre, que deja como un antecedente. No podemos ignorar eso tampoco. Creo que para los que no saben, su padre, Raúl Padilla Gutiérrez, se suicidó enfrente de él el 28 de diciembre de 1972 en un despacho que tenía por Avenida Vallarta. Y eso es fuerte, porque no fue solo un suicidio, sino que fue un suicidio en el que lo llamó para que él viera ese acto violento. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta como un antecedente de su psique, ¿no? Sin ser psicólogos y aquí nada más reuniendo algunos datos.
Entonces, mi argumento sería ese. Yo creo que él pasó por muchas crisis políticas. Esta no era la peor que había pasado él. Estuvo destituido como presidente de la FIL por Carlos Briceño Torres, etcétera. En esta crisis ya estaba él no propiamente echado adelante discutiendo con el gobernador, como cuando, por ejemplo, con este mismo Enrique Alfaro, cuando Enrique Alfaro era alcalde de Tlajomulco, pues sí hubo un intercambio personal de acusaciones. Entonces, yo sí le daría peso a otro tema. Creo que es un tema médico, obviamente psicológico, pero sí deja un mensaje político, ¿no? Porque este suicidio, aparte del escándalo, la estridencia que provoca en la opinión pública, pues también es una última decisión, ¿no? Es decir, yo tomo la decisión sobre mi vida. Nadie va a decir cómo voy a terminar. Creo que ese también es un mensaje. Es decir, yo decido cuándo termina y bueno, implica también un poder sobre sí mismo. Claro. Y deja un mandato porque hablando de la inyunción, que es un concepto interesante, pues también es como, pues yo me voy, pero dejo documentos, dejo instrucciones, ¿no? Que es como un testamento político casi. Entonces, sí hay un mensaje político. No creo que el caso de Alan García comparte el hecho de que estuviera perseguido, ya con la policía a la puerta de su casa, no lo veo eso, pero sin duda que tiene carga política y simbólica y que habrá que, la interpretación de ese mensaje es lo que estamos discutiendo, ¿no? Claro. Hay que guardar evidentemente las distancias con otro tipo de personajes de la historia política reciente como Alan García. Si estamos hablando de un tema de perder la libertad, en el caso de Alan particularmente, por las particularidades de cómo funciona la política en Perú, que lo hemos visto recientemente, es una máquina de destitución de presidentes, una maquinaria, perdón, que tiene un nulo respeto sobre la voluntad popular y donde muy pocos deciden el destino pues, de figuras políticas de representación electas por las mayorías. Pero en el fondo creo que hay un mismo concepto que es que la ciencia política, por ejemplo, nunca lo ha abordado, que es la honorabilidad. Y la honorabilidad no solamente la pública, sino también la personal. En muchos casos hemos visto figuras de mucho poder que no quieren padecer los estragos del desgaste físico de las enfermedades o que no quieren ver su suerte echada en los dados de la fortuna, ¿no? Es decir, podía suceder ya cualquier cosa con el poder político de Raúl Padilla, porque como antes había sido cuestionado, como antes, nunca como antes había sido tan cuestionado, y nunca como antes Raúl había sido un peso, un negativo para el grupo universidad. Incluso era público que miembros de su mismo grupo cercano le decían que tenía que exiliarse, que tenía que descansar, que tenía que retirarse y delegar la conducción de las decisiones políticas a otras personas. Yo sí veo ese componente de por medio. Creo que la existencia de estas cartas que él deja, que no se han publicado, pero que por ahí Tonatiuh ya más o menos habló del contenido de una, donde él deja claramente que es una decisión política, y una decisión política que hay que ver cómo la interpretan los grupos al interior de la Universidad de Guadalajara. La pueden interpretar como un mensaje de me hago un lado para que persista el grupo a lo largo del tiempo, o simplemente es una decisión individual y como dueño de esta estructura les digo qué hacer. Pero creo que la decisión en última instancia es profundamente política más que médica. Si bien está el antecedente de los suicidios en su familia, los antecedentes de haber resistido embates políticos, creo que ahora sí se enfrentaba a una situación donde podía perderlo todo. Perder su honorabilidad si era, no sé, perseguido, detenido por algún conflicto judicial, también sabiendo quién era su principal adversario, que es un tipo que no tiene ningún problema en utilizar de manera facciosa al Poder Judicial para perseguir a sus adversarios, como es Enrique Alfaro, o incluso que ya estaba perdiendo la capacidad de conducción de la propia institución, ¿no? Entonces, sí veo que como suicidio médico, desde la visión médica, pudo haber tenido muchas alternativas, pudo elegir morir en Madrid, que era donde le encantaba estar, o pudo haber tenido una muerte asistida con todos los privilegios y los recursos que él tenía. Sin embargo, escoge morir un domingo en Semana Santa, en vacaciones,
en su casa, en un estado donde difícilmente se investigan las muertes y donde gobierna todavía su principal adversario. Creo que todos esos elementos hay que ponerlos en, en la imagen para poder interpretar qué relato intenta él dejar impreso de lo que es la universidad después de su muerte. Es decir, cuando él asume el poder de la universidad o cuando se hace con el poder de la universidad, esta pasa a ser la red universitaria con excelencia académica, que combate los grupos pistoleristas de los que él formaba parte y ahora intenta dejar una imagen distinta. Sí, yo me acuerdo, hace unos años él tuvo problemas de divertículos, ¿no? Ya se hablaba incluso de que estaba muy débil, parece que estuvo cerca de la muerte en aquella ocasión, es algo que ya arrastraba. Yo ahorita que hablabas me acordaba de la muerte de Fidel Castro, él preparó su sucesión, preparó todo, dejó a su hermano y ya estaba retirado de la vida política, ¿no? Ya él vio bien cómo iban a estar las cosas después. Me acuerdo de Hugo Chávez, antes de irse a operar a Cuba, Claro. dice que no voten por Nicolás Maduro, porque estaba el debate de si era Nicolás Maduro o el general, se me va el nombre de Diosdado Cabello, y dice, no, voten por Maduro. Entonces son hombres de poder que dejan claro qué es lo que va a pasar después. Y no sé si Padilla lo hizo, es lo que me llama la atención, ¿no? Que retomando tu concepto de impulsivo, de un suicidio impulsivo, yo no sé si él preparó a sus mismos colaboradores, ¿no? A decir, bueno, ya no voy a estar yo, pero va a ser así la sucesión. Al ser un suicidio, no un tema médico que lleva hasta el final Fidel Castro, un tema médico que lleva hasta el final el comandante Hugo Chávez, al ser un suicidio, creo que por ejemplo el rector Villanueva muestra que para él fue sorpresivo. Entonces, esta es una diferencia importante. No hay una planificación, al menos que sepamos nosotros, explícita de qué va a pasar después de que no esté él, ¿no? ¿Quién va a tomar qué lugar? ¿Cuál va a ser la posición de su hermano, de su hijo, de su medio hermano, etcétera? ¿Cómo se va a acomodar todo? A diferencia de estos otros hombres de poder. Por eso a mí me parece, y otra cuestión, yo pienso que él, siendo un personaje que le gustaba la estrategia, le gustaba jugar en el tablero político, pues tenía cartas todavía, Claro. es decir, venía la elección del próximo año, no se lleva mal con ciertos alcaldes, no se lleva mal con ciertos personajes, está su partido, un nuevo partido Hagamos, había pues juego político. Yo no sé si, por ejemplo, ya especulando, él ya no se sintió fuerte como para seguir jugando el juego que jugó tantos años, entonces decide tomar esta decisión porque yo he escuchado, todos son rumores muchas veces, que ya era un tema de transfusiones sanguíneas continuas, que era un tema doloroso, perdía sangre por el estómago, por el intestino, entonces en esas condiciones ya de debilidad, seguir jugando un tablero político y ya no poder estar ahí como para Ya no aportas. en esa intensidad en la que jugaba, porque la universidad me queda claro que dentro de la universidad lo tenía controlado. O sea, dentro de la universidad no creo que hubiera una disidencia ni un juego de poderes, de traiciones en este momento. El juego era en el gobierno del Estado y el gobierno federal. La diferencia, que sí acepto lo que dices, es que a diferencia de los sexenios anteriores a López Obrador, pues no había tenido este nivel de confrontación con el presidente de la República. Esa sí es una diferencia, que también es importante y podemos tocarlo si quieres el tema del silencio del presidente sobre la muerte de Padilla, Sí. porque sí lo mencionó varias veces en las mañaneras, lo sacaba como ejemplo incluso paradigmático de un cacicazgo, y ahora que fallece, pues no le mereció ni media palabra el caso de Raúl Padilla. Algunos lo interpretan como un odio que persistió en él, algunos lo interpretan como que pues fue como un desprecio de su parte. Yo tengo otra lectura, pero bueno, ese es otro punto. Sí está enfrentado con el presidente, sí está enfrentado con el gobernador. No es algo que desconociera ese tipo de juego de poder, pero yo pienso que su enfermedad, al menos en mi interpretación hasta ahorita, basada en datos muy básicos, muy simples, es ya no le daba su cuerpo para seguir jugando. Por supuesto, creo que en política lo único que define una sentencia trágica, favorable o desfavorable, es la correlación de fuerzas. Decía Bismarck, retomando a Creón, que no había muertes inútiles. Las muertes o favorecen a alguien o se cometen para favorecer a alguien, ¿no? Y en este caso estamos ante una muerte extraña que enrarece muchísimo el ambiente político, pero que beneficia a la nomenclatura universitaria, a ciertos actores más que a otros, porque el dominio total de la Universidad de Guadalajara está repartido en varias familias
y esas familias controlan desde el SEMS, controlan la rectoría, controlan el CGU y se reparten las direcciones de prepas, las rectorías de los centros universitarios. Y en ese espacio específico que son las preparatorias y los centros universitarios, pues sí, Raúl ya había perdido mucha influencia en la nominación de directores, había enfrentado una crisis porque los directores que estaban siendo señalados en acusaciones del Me Too, la mayoría formaban parte del entorno de Raúl, entonces empieza a perder cierta influencia, aunado pues a que traía encima el conflicto abierto con el gobierno del estado y la federación. Por eso insisto en que su decisión política es un poco rescatar esa honorabilidad de decir, mejor morir siendo el presidente de la FIL, que a golpe de propaganda la FIL sí se ha colocado como un evento cultural, aunque dirigido para las élites, que realmente la FIL no es más que un evento de negocios editoriales y eventos y espectáculos, perdón. Mejor morir siendo presidente de la FIL que morir mostrando las costuras que se pudieran haber notado en una investigación judicial o en la comprobación de esos señalamientos que se vertían sobre él, de si era cacique universitario, de si ejercía un control antidemocrático por métodos no muy honorables sobre la Universidad de Guadalajara y sobre otras instituciones, y ver qué es lo que continuaba para él también, porque había amenazas muy claras de Enrique Alfaro de que él iba a terminar con la historia del padillismo en la Universidad de Guadalajara y la influencia que ejercía en el Estado, ¿no? Entonces creo que toma ese camino y deja estas cartas apostando a que no sé si al rescate de su familia más inmediata o quizás a que no se pierda lo que personas como él en algún momento creen que es el legado, ¿no? Que es algo, por ejemplo, que Fidel rechaza por completo. Fidel rechaza ser embalsamado, rechaza funerales, rechaza todo y simplemente está en una cripta y no hubo mayor escándalo como sucedía siempre con los líderes de izquierda, ¿no? Que eran embalsamados, eran expuestos, había procesiones, velorios larguísimos. No existe eso, pero el mejor preámbulo o el único preámbulo de una muerte es una vida. Y creo que debemos platicar de la vida de Raúl Padilla. ¿Por qué? Porque se ha dejado de lado, o sea, se le ha intentado embelezar con la idea del promotor cultural y se le ha olvidado a mucha gente contar la historia de cómo se hace del poder de la Universidad de Guadalajara y cómo ejerce ese poder. Y que es lo que sobrevive al personaje. No sobrevive una obra cultural, sobrevive realmente una estructura de dominación asentada en el CGU, asentada en la Federación de Estudiantes, asentada en los sindicatos universitarios, en las empresas parauniversitarias y en otras instituciones. ¿Cómo construyó su poder Raúl Padilla, Carlos? Mira, podemos tomar como año inaugural de esta historia el 68 tal vez. O sea, ahí Padilla tenía 14 años, todavía no jugaba el juego, pero en el 68 la universidad no participó en el movimiento estudiantil a nivel nacional. Se habla de que vino una comisión del Consejo General de Huelga del UNAM y la gente de la FEG los amenazó incluso con que no volvieran a pararse por aquí, porque la FEG era, en esos tiempos ya controlaba la Universidad Carlos Ramírez Ladevig. Para los que no saben, básicamente la universidad ha tenido tres familias que la han controlado. Desde la refundación en 1925 por el exgobernador José Guadalupe Zuno hasta los años 50, inicios de los 50, fue controlada por esa familia de los Zuno. Después se hace del poder por medio de una traición y todo otro de esos intercambios de poder, los Ramírez Ladevig, empezando por Carlos, y Carlos siendo pues el cacique, es que es el término que se utiliza, cacique, el cacique de la universidad, pues no, él está muy ligado al PRI, ¿no? También como el papá de Raúl Padilla López. Raúl Padilla Gutiérrez era un priista, ¿no? Fundador también de la FEG, ¿no? Digamos que era de la misma generación. Y Carlos Ramírez Ladevig y la FEC pues eran parte del sistema priista corporativo, ¿no? En el 68 no participan, pero empieza a surgir una disidencia y eso es lo que habría que platicar también, la historia de la disidencia, porque ya en el 70, ¿no? Por ejemplo, hay una pandilla, sabemos de San Andrés, los vikingos, ¿no? Famosos vikingos, que empiezan a tener como objetivo presidencias de preparatorias y empiezan a ganar elecciones
con métodos que hoy no serían muy aceptables, a veces eran golpes, de hecho los golpes eran una cuestión, parece, cotidiana, pero empiezan a ganar posiciones los vikingos y hacen alianza con los Huno. Es muy importante porque los Huno, después de haber sido desbancados, intentan recuperar la universidad, ¿no? Andrés Huno, el hijo de José Guadalupe, encabezaba, por ejemplo, esos esfuerzos. Y esta alianza de los vikingos con los Huno genera las Juventudes Juaristas. Las Juventudes Juaristas era un grupo que ya con una imagen un poquito más institucional, civilizada, intentaba conquistar posiciones de poder en la universidad. Los vikingos siempre fueron una pandilla y la alianza con los Huno pues generó este grupo, Juventudes Juaristas, que se dice que los Huno empezaron a armar a los vikingos, que es otra historia, ¿no? Porque esto era una lucha armada, hay que tomarlo claro en cuenta. Estamos hablando de una lucha armada. La FEG y las Juventudes Juaristas o vikingos agarraban a balazos. Eso era una cuestión también normalizada en esa época. Después de la toma de la Casa del Estudiante, que es en septiembre de 1970, se funda el Frente Estudiantil Revolucionario. El Frente Estudiantil Revolucionario reunió vikingos, gente de los Huno y gente de las Juventudes Comunistas, el FER. Y el FER era el grupo, ya una organización más grande, que hacía oposición al cacicazgo de Ramírez Ladevigi y de la FEG, ¿no? Eso es la historia alternativa, ¿no? Esa lucha define parte de los años 70, porque a partir del 72 se crea otro grupo ya radicalizado, que es la Liga Comunista 23 de septiembre 73, en el año 73, en marzo del 73. Y la Liga va a ser un grupo guerrillero, va a ser una guerrilla urbana y con extensión a todo el territorio nacional, y ahí van a participar gente también del FER. Entonces, estos jóvenes que en el 68 fueron asesinados, en el 71 otra vez con el halconazo, la juventud de esa época se radicaliza, y se radicaliza hacia la izquierda, y lucha contra los cacicazgos, por ejemplo, ¿no? Y contra el capitalismo, ese era el discurso, eran marxistas, anarquistas, maoístas, etc. Y Raúl Padilla, ¿cómo entra en esa época? Porque él tiene 18 años en esa época, y eso hay que decirlo, porque si no se pierde. Raúl Padilla no estaba en esas filas, estaba en el otro lado, en la FEG. Él es presidente de la FEG en el 77, del 77 al 79, fíjate qué fecha, los 70. Está la Guerra Sucia, está operando la Dirección Federal de Seguridad, la FEG sigue siendo priista, ¿no? Y Raúl Padilla es presidente de la FEG priista, de la FEG de los Ramírez Ladevigi. Carlos Ramírez Ladevigi es asesinado en el 75, ¿no? Algunos dicen que por la guerrilla, otros dicen que fue una operación de Echeverría. Echeverría, por cierto, yerno de José Guadalupe Zuno, que estaba casado con María Esther Zuno. Entonces, por ahí dicen, bueno, puede ser que el asesinato sea porque Carlos Ramírez Ladevigi parece que quería ser gobernador. Entonces, bueno, lo matan en el 75 y en el 77 Padilla llega a la FEG. Es esa época la de Padilla. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, su fogueo político, que ahora le llaman genialidad, le llaman astucia, la mente más brillante de los últimos 200 años, su fogueo, su mente se foguea en esa época de balaceras, de golpizas, de asesinatos extraños. Ahí llega él a la FEG. Y todo el mundo sabe que en esa época el que era presidente de la FEG era la plataforma para ser rector de la universidad. Así operaba, ese era el rito político. De la FEG se daba el salto, quizá no inmediatamente, unos años después, y hay muchísimos ejemplos de eso, de gente que fue presidente de la FEG y luego fue rector. Por ejemplo, el propio padre del actual gobernador de Jalisco, Enrique Javier Alfaro Alguiano, era presidente de la FEG en el 68. O sea, él fue el que en parte impidió que la universidad participara. Y después fue rector antes de Raúl Padilla. O sea, su periodo debió ser 83-89. Entonces, presidente de la FEG y rector. Y Padilla fue presidente de la FEG del 77 a 79 y en el 89 se convierte en rector. Entonces, después de ser presidente de la FEG, ocupa unos puestos administrativos en la dirección de promoción académica, intercambio académico primero, luego en la de investigación e innovación. En el 87 accede a la presidencia de la primera FIL. Pero la FIL, que se dice que fue creación suya, ya existía. Pues existía antes de su rectorado. Y puede ser que él, desde ese departamento que él dirigía, el de innovación, bueno, él apareció como el primer presidente de la FIL, perfecto. Pero nadie se acuerda de que el rector era Enrique Alfaro Anguiano, un olvido muy conveniente, creo, ¿no? Que él era el rector. Claro. ¿No? Y el gobernador era Álvarez del Castillo. Y tampoco nadie menciona a Álvarez del Castillo, porque esa FIL fue financiada como el gobierno del Estado. Entonces, hay silencios
En esta historia hay silencios, hay omisiones. Y yo creo que un método muy, muy interesante es que nosotros empezamos por ahí. En lo que se ha callado, en lo que se ha exagerado, en lo que se ha omitido, en lo que se ha dicho, pero como que a veces se les va, tienen como lapsus, ¿no? Porque, por ejemplo, a Padilla le atribuyen cosas que no pertenecen a su rectorado. Le atribuyen lo del Teatro Diana, le atribuyen el Centro Cultural Universitario, que no, esos son recientes. Él terminó en el 95. ¿Por qué atribuirle a Padilla cosas que pasaron 10 o 20 años después de su rectorado? Pues es un lapsus donde están revelando algo que ya sabíamos, que él era el cacique de la universidad. Claro. Sino, ¿por qué atribuirle eso? No había institución, había un hombre. Esa es la cuestión. Entonces, podemos empezar por ahí, podemos empezar hablando de lo que no se ha dicho. Digo, él llega a la rectoría, solo para ya cerrar el comentario de lo que me preguntabas de cómo llegó al poder. Llega después de haber sido presidente de la FEC, de haber ocupado puestos administrativos, y en el 89 Álvaro Ramírez, que Álvaro Ramírez, por cierto, el hermano de Carlos, queda como cacique a la muerte de Carlos. 11 años estuvo él, ¿no? A cargo él tuvo 14 años. 14 años. Muere Carlos en el 75, ¿no? Y él lo apadrina, no solo para ser rector. Los Ramírez Ladevig habían en parte adoptado a Padilla después del suicidio de su papá, ¿no? En el 72, o sea, Álvaro era como su padre adoptivo casi, ¿no? Y en el 89 le da toda la confianza de convertirlo en rector, ¿no? Y lo primero que hace Raúl Padilla, pues, es hacer una repartición de poder en que los dejaba fuera. En ese juego de poder hay una toma de planteles. Claro. Mientras el ingeniero estaba en el hospitalizado. Bueno, la historia es que la toma de planteles la dirige Álvaro Ramírez y otros, Horacio García Pérez y otros personajes. Y la historia es que Carlos Ramírez Powell, sobrino de Álvaro, entiendo que hijo de Carlos Ramírez Ladevig, Carlos Ramírez Powell, lleva a Padilla con Álvaro al hospital. Y Padilla le jura lealtad. Le dice, si me liberan los planteles, voy a ser leal. Le liberan los planteles y lo termina traicionando más todavía. Entonces, esa es la astucia de que se habla, claro, ¿no? O sea, eso hay que decirlo, porque en esta idea de que es la mente más brillante y la quieren ligar con las letras, con las artes y con la cultura, pero es una mente de derrocamiento, traiciones, de juegos de poder, que esa omisión de qué tipo de mente es, ciertamente podemos decir que mente brillante, pero no una mente brillante para escribir libros, no una mente brillante para apreciar el teatro, la pintura y las artes. Es una mente brillante para los juegos de poder de repente muy sucios y que incluyeron represión, incluyeron traiciones y muchas cosas. Entonces, esa mente brillante también hay que ver en qué operaba y en qué se ocupaba esa mente. ¿Y qué es esa vocación por la traición la que explica su diferendo con el propio gobernador Enrique Alfaro, que es un pleito de hace décadas, yo creo que casi de la infancia del gobernador, donde le culpan en esa repartición de poder que hace posterior a su rectorado o poco antes, deja fuera al papá del gobernador, Enrique Alfaro Anguiano, y que es un problema que hasta la actualidad sigue vigente. Yo creo que el rencor o el problema que tiene el gobernador con Raúl Padilla tiene que ver con atravesar el desierto que significaba dejar de disfrutar las mieles de la Universidad de Guadalajara. Y creo que el gobernador lo hizo muy evidente, pero explica una dinámica política local muy perversa. En Jalisco la política no es de partidos, es de camarillas. Y en esas camarillas que se componen por personas que forman parte de partidos políticos, por familias históricas, han llevado a excesos lo que era una institución educativa. La enquistaron en un proceso de violencia política, la hicieron casi protagonista a la Universidad de Guadalajara en esos enfrentamientos, a tal grado de que la guerra sucia tiene un capítulo aquí en Jalisco con estudiantes de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué ocurría con la universidad o qué representaba la universidad para los gobernantes en turno? ¿O por qué consentían la existencia de caciques? No es normal que una universidad atraviese el dominio de 3 familias en un periodo de tiempo, o más allá del periodo de tiempo, ni siquiera es normal que lo controlen familias. Pero ¿por qué el poder consentía ese esquema de control? ¿Qué les representaban las familias, por ejemplo,
a Echeverría, a Carlos Salinas, a Zedillo, al propio Andrés Manuel López Obrador? Bueno, es que el modelo del siglo XX de México fue el corporativismo, el que heredamos de la Revolución Mexicana. Los primeros regímenes post-revolucionarios pues se dedicaron a consolidar el corporativismo. ¿Qué es el corporativismo? Hay varios conceptos que podemos sacar a relucir, pero el que nos sirve ahorita es una forma de gobernar a través de gremios, dicho sencillamente, ¿no? Es la formación de grandes sindicatos, de grandes centrales obreras y campesinas, de grandes también organizaciones empresariales. Y de jóvenes. Y de jóvenes y de Como estudiantes, ¿no? Y entonces los gobiernos priistas consolidaron ese modelo en el que les bastaba, por ejemplo, darle una diputación ya de cajón a un sindicato, una senaduría, una alcaldía a los líderes, y así controlaban a todo el gremio. Es el modelo típico, pues puede ser el sindicato de Pemex, por ejemplo, que así operaba, la CTM con Fidel Velázquez, ¿no? Fidel Velázquez, eterno líder de la CTM, y a través del control de una sola persona, de Fidel Velázquez, y que tenía puesto tras puesto tras puesto, porque eso implica. Es el jefe de la CTM, pero también tiene diputaciones, incluso senadurías, etcétera. Y pues controlando al líder, controlabas a la CTM, que era la central obrera más grande del país. Entonces era un control corporativo, porque a esa gente, obreros, campesinos, estudiantes, empresarios, pues la movilizabas cuando tenías que hacer una elección, ¿no? O sea, era un voto corporativo. Ese es el modelo de gobierno que se construyó en México, por desgracia. Ahora, por desgracia, pues le da estabilidad al país. Hasta que hace crisis justamente con la huelga de los ferrocarrileros, con la huelga de los médicos, con este movimiento del 68, con todos esos movimientos de los 70, hace agua ese modelo, porque la gente empezó a pedir más democracia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en la universidad el modelo corporativo se construye con la Federación de Estudiantes. En el caso de la FEG, y hablando de la época que nos interesa, la FEG era el brazo estudiantil, pero también de profesores de la universidad. Hay que recordar que la universidad empezó a tener sindicato de profesores ya hasta los años 90, ¿no? Entonces, la FEG como brazo estudiantil corporativo, pues su función era consolidar al cacique. Y el cacique como priista, pues para el poder era como, bueno, yo controlo a través de este cacique, controlo la Universidad Pública de Jalisco. Y esa universidad pública se controla gracias a la Federación de Estudiantes. Entonces es un modelo, pues sí, piramidal. El presidente de la República, para mantener el poder, requiere tener asegurados los gremios, las universidades, los obreros, los campesinos, los empresarios, que nada esté fuera realmente del Estado, ¿no? Todo integrado, por eso es corporativo el Estado, ¿no? Es un modelo autoritario, sin duda, ¿no? Y la universidad no encontró otra manera de organizarse más que replicar eso en pequeño, ¿no? La FEC era un ejemplo de eso. La FEC es el brazo corporativo estudiantil del cacique de la universidad. Entonces, cuando llega Raúl Padilla, ¿qué se propone? Dominar los gremios de la universidad. O sea, esa es la mente de Raúl Padilla, una mente muy afín al modelo corporativo que no lo inventó él, es un modelo del siglo XX mexicano. Lo que hace él es replicarlo ya conscientemente en la universidad. Y decir, a ver, si yo quiero el control de la universidad, pero ojo también con esto. Álvaro Ramírez y él hicieron un equipo para desbancar a Enrique Alfaro Anguiano del control de estudiantes y profesores. Una vez que hacen eso, entonces Raúl Padilla traiciona a Álvaro Ramírez. O sea, primero hubo un enfrentamiento contra ese grupo de viejos fejistas, en el que estaba el padre del actual gobernador. Y luego ya Raúl Padilla traiciona a Álvaro Ramírez. Y se empieza entonces a dedicar a controlar los gremios. Como se da cuenta que la FEG no la va a poder controlar, entonces forma la FEU. Claro. La FEU, ¿cuál es la intención de formar la FEU? Que es donde utiliza a José Alfredo Peña Ramos, ¿no? Que es el que se encarga de hacer esa organización de la FEU, es tener su propia federación, su propio gremio de estudiantes afín a él. Se da cuenta que la FEC, aparte de la FEC ya con una carga histórica muy negativa, funda la FEU con otra intención, y hay grandes diferencias entre las dos, por ejemplo en esto de lo pistoleril que era la FEC. Ahora, él fue presidente de la FEC. Forman la FEU como una nueva federación. La historia del sindicato de profesores es muy interesante porque antes de que surgiera el SPAUDG hubo un intento de un sindicato independiente, el SPAUDG, que ahí está también. Solo que cuando forma el SPAUDG, y ahí hay varios profesores, que a mí sí me tocaron ya que fueran mis profesores, intentan formar un sindicato independiente. Cuando Padilla se da cuenta de que eso puede cuajar, forma el suyo. Y entonces, usando el poder corporativo, todos agremian al sindicato corporativo.
Entonces, un paso que yo creo que es el central en explicar el poder de Raúl Padilla López es que cuando vienen las explosiones del 22 de abril del 92, el gobernador es Cosio Vidaurri, tiene que renunciar una semana después, el 30 de abril de ese mismo año, y llega Carlos Rivera Cebes a la gubernatura, y Carlos Rivera Cebes impulsa la reforma de la ley orgánica de la universidad para darle autonomía, lo cual puede decir uno que es un gran avance, pero en los hechos significaba que ya el gobernador no iba a elegir al rector. Claro. Lo que operaba era que se le daba una terna y el gobernador decidía quién era rector. Al depositar ya el nombramiento del rector en el Consejo General, pues básicamente es depositar el nombramiento del rector en el corporativismo dominado ya por Padilla. Entonces, desde ahí, desde que se le da el poder al Consejo General de nombrar rectores, el Consejo General Universitario, para los que no saben, es el órgano máximo de gobierno de la universidad y está repartido en 3 gremios. Eso es tal cual, se nota muchísimo que es corporativo. Tiene la tercera parte de profesores, la tercera parte de estudiantes y la tercera parte de administrativos. Esos 3 gremios, quien quiera controlar la universidad, tiene que controlar esos 3 gremios, que es controlar el CGU. Traducido, tienes que controlar los sindicatos, el sindicato de profesores, el Estado UDG, el sindicato de trabajadores, el SUT-UDG y la Federación de Estudiantes Universitarios. Si controlas esos tres órganos corporativos, controlas los representantes que esos gremios le dan al CGU y controla la universidad. Entonces, como él accedió a ese control corporativo, Peña Ramos en la FEU, por ejemplo, estos personajes como Salvador Romero Valle, Ocelia Fausto en el sindicato de profesores, etcétera, porque el mismo modelo. ¿Cómo los controlas? Como en el 98 se queda con el poder, o el 97, el poder del PRD de Jalisco, pues había una cuota de poder. Entonces, por eso Celia Fausto, que es la que empezó a organizar gente en los profesores y trabajadores, pues diputada. Claro. Los de la FEU, cuando terminan su periodo, ahí está el rojo de senador. Entonces, es el mismo modelo. Es el modelo de yo controlo a estos estudiantes. ¿Cómo los controlo? Con dinero, con puestos. Con becas. Con becas. Entonces, es maiciar, este término de maiciar, que es porfirista incluso. Claro. Tú privilegias a unos pocos personajes que son líderes de gremios con grandes puestos en la nómina universitaria, Pero después de atravesar un periodo de enfriamiento, durante el padillismo, los presidentes de la FEU, antes de pasar inmediatamente a otro puesto, se van al extranjero a cursar algún posgrado y regresan casi con voto de silencio para poder seguir participando en la estructura. Esto llegó a su clímax con el finado Aristóteles Sandoval. Aristóteles Sandoval fue feuista, de los primeros feuistas en Derecho, presidente de la carrera de Derecho. No fue presidente de la FEU, pero sí de Derecho. Y fue el primer político, salió de la FEU, que logra un gran poder como gobernador del Estado. Creo que ahí llega el padillismo a su máximo poder, porque tenían al gobernador salido de ese gremio de estudiantes. Y ese es el modelo. Entonces, si se entiende bien el modelo es que creo que los mexicanos lo entendemos muy bien porque lo hemos vivido siempre. Sí. Es simplemente reparte tú y te son leales y así gobiernas. Pero tenían una acotación muy importante que habrá que estar a la expectativa de si se rompe. El rector nunca, bajo ninguna circunstancia, podía ser gobernador del estado. Ahora, con la ausencia de Raúl y las aspiraciones de quien parece ser el heredero de ese poder, que es Ricardo Villanueva, pues se abre un espacio de cambio en la toma de decisiones, ¿no? Donde pueden cometer el error de aspirar a tener un poder que exceda sus capacidades de dominio, porque ciertamente la universidad es compleja, pero no tiene la complejidad de gobernar un estado y sobre todo jamás se ha detectado una ambición tan grande. Ya lo mencionaste tú, cuando se detectó esa ambición a modo de especulación en Ramírez Ladevig, pues tiene una conclusión fatídica. Cuando Raúl Padilla se lo plantea a Zedillo, Zedillo le dice no hay manera, el control va de tu espacio de dominación en la universidad y hasta ahí. Estamos en la posibilidad de que exista una aspiración de este grupo que ahora se hace del control de la universidad de gobernar el Estado. Mira, lo que estamos haciendo ahorita, si entiendo bien, es esta imagen que se da de Padilla, de Raúl Padilla, recién fallecido, como líder cultural, estamos mostrando que tenía otras facetas. Claro. Y esto estamos hablando de la faceta política, ¿no? Que es una faceta que ahorita no se toca mucho, pero ahí está y ya tenemos que rescatar. Como político, Raúl Padilla, líder de la FEC, también participó en partidos.
en el PSUM, por ejemplo, Partido Socialista Unificado de México, que después renegó de esa participación, pero ahí estuvo, después estuvo en el PRD, por ahí fue diputado, fue candidato a alcalde también, tengo entendido. Su hermano José Trinidad igual fue presidente de la FEC y luego rector. O sea, si te fijas, a pesar del cambio de los Ramírez Ladevija al padillismo, los modos fueron muy parecidos. Sí, claro. O sea, presidente de la FEC, luego rector, Villanueva, presidente de la FEU, ahora rector. Entonces, si te fijas, funciona muy parecido el modelo. Ahora, el PSUM, el PRD, que accede al control y entonces ya puede repartir puestos, ¿no? Y sí, ciertamente no hemos tenido un rector que después sea gobernador de la etapa padillista, ¿no? Y Villanueva parece que va por ese camino. Hay que ver por cuál partido. Pero es interesante porque me llamó la atención lo que decías, que los partidos más bien eran cofradías, o detrás había cofradías, porque se nota... Camarillas. Camarillas, se nota muy bien en el padillismo, porque para ellos, tanto la universidad, creo yo, como los partidos en los que han tenido control son instrumentos de su camarilla. Claro. O sea, yo desmontaría este discurso, porque también cuando ya a Raúl Padilla lo empiezas a descubrir como un político, hay quien te podría decir, bueno, es que hacía política para beneficiar a la universidad o hacía política para impulsar la cultura. Revés. Y yo sí propondría que más bien dijéramos que si Padilla se metía a la cultura era porque vio que eso consolidaba su poder, ¿no? Claro. Y es otra forma de corporativismo que quizás sí es novedosa. O sea, y quizás estamos descubriendo ahí a qué se refieren con esa mente brillante, porque el corporativismo antes era muy político, repartir puestos en partidos, repartir senaduría, repartir diputaciones, pero a lo mejor Padilla descubrió que también la cultura podría ser un lugar para repartir cuotas y para obtener el favor de intelectuales, para obtener el favor de artistas, de cineastas, y eso elevaba su prestigio. Y como que él tuvo una intención de salir a flote y huir un poco de sí mismo, claro, en la imagen pública, es decir, de ese pasado pistoleril. Él como que queríamos bien proyectar que era amigo de Vargas Llosa, que era amigo de Enrique Krause, como que quiso hacer una especie de apoteosis de sí mismo. Y agradar a las élites. De purificación y decir, yo no soy un pistolero. O ya no lo soy. o si lo fui, no sé qué transfiguración hubo ahí, una transubstanciación tal cual en la que ahora él es un hombre de cultura, un hombre pensante, un académico, ¿no? Pero tiene atrás un pasado que es innegable. Ahora, hay otro aspecto que yo propongo en su análisis, porque yo entiendo a Raúl Padilla como, sí, un político corporativista y creo que podemos demostrar que lo era y lo fue hasta el fin de sus días, un político corporativista, ¿no? Como estudiante fue presidente del brazo corporativo estudiantil. Después, como rector, se dedicó su tiempo completo a asegurar el control de los gremios de la universidad y ejerció el poder corporativo casi 40 años, bueno, 35 años, 34 años. Ahora, hay una segunda faceta de Raúl Padilla. La segunda faceta es el hombre de negocios. Sí. Porque sobre esa estructura controlada de manera corporativa puso objetivos mercantiles. Y eso se ha ligado a la cultura. No se conformó con mantener el control de la universidad de manera política, sino que muy acorde con la época. Y es muy interesante porque estaremos viendo cómo los individuos cambian según sus épocas. Él, naciendo en una etapa pre-neoliberal, ¿no? y fogueándose políticamente en la etapa del corporativismo del viejo PRI, después, cuando viene el giro al neoliberalismo, que se da justamente cuando él es rector, ¿no? Él también tiene como ese cambio de haber sido incluso considerado un socialista, ¿no? Él mismo se consideraba socialista. Él mismo se afilió al PSUM. Ahora ya es un hombre de negocios, innovador. No, un promotor cultural. Un emprendedor, pero no con su capital. No, claro. Con el capital de la universidad. Y del gobierno del Estado. O sea, es como un emprendedor que con el dinero público hace negocios privados. Eso puede sonar muy fuerte, pero es cuestión de que lo analicemos. El corporativo de empresas universitarias, que ya desde el nombre trae el pecado, pues sí es un conjunto de empresas que funcionan encaminadas hacia el lucro. Claro. Hay que ver el Problex. El Problex es una empresa, es una escuela de idiomas privada. No podemos decir que es una escuela pública. No, para nada. No hay un proceso de admisión. No, es una escuela privada que tienes que pagar y tienes una inscripción y mensualidades. Es una escuela privada construida
por una universidad pública. Y es uno de esos negocios, ya ese sí surgido tal cual dentro del padillismo. Y eso tampoco se habla mucho de él como hombre de negocios, porque estaríamos tocando el tema de cómo él emprendió negocios culturales a costa del presupuesto público. Así es. Y que muchas de esas empresas no se sostienen y que han tenido que entrar con capital de Y la que universidad. derriba el mito de decir que era un hombre que promovía la cultura. Confundimos la cultura con el acceso a bienes culturales. Ajá. Es decir, con la promoción de espacios destinados al cine, destinados a la lectura, o que se suponen destinados a la lectura, destinados a la música, pero que realmente pues traen conciertos no muy loables, la verdad, a precios muy costosos los boletos, y que esa promoción cultural pues no se ve reflejada en una compañía de baile de la UDG, por ejemplo, de danza, perdón. No se ve tampoco en un pujante sector literario de estudiantes y profesores universitarios. No se ve tampoco en producción cinematográfica de carácter local. El Festival Internacional del Cine nace porque Padilla se aceptaba a sí mismo, se asumía a sí mismo como una persona que el cine le daba una tranquilidad que no encontraba en ninguna otra parte, cuyo sueño era ser director. Entonces, esa extrapolación la lleva a un exceso, que es crear el Festival del Cine nuevamente para enquistarse en el negocio cinematográfico, proyectar su imagen a nivel internacional y un poco satisfacer un sueño que no pudo realizar precisamente por falta de estrés intelectual o incluso apreciación artística. ¿Pudo haber sido un buen director de cine? No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que este pasado con tintes de violencia, de dominación corporativa, le dio lo suficiente para sentarse con directores de cine cada año, de partir con ellos, comer con ellos y darse una vida de lujo. Y entonces esa promoción de bienes culturales, que es la que ahora lo refleja él como el gran promotor de la cultura, a él le debemos todo, antes de él no había cultura, descubre que los negocios que él establece, los establece pensando en darse una imagen distinta, pero al mismo tiempo en ir restándole capacidades a la propia universidad. Creo que el hecho de desplegar tentáculos en modos de empresas es una manera de que la universidad empiece a abandonar su esencia o su función sustantiva para dedicarse únicamente a los negocios. Yo pienso que al final de sus días ya hasta le estorbaba un poco que la universidad se dedicara a la docencia. O que el esquema de docencia no estuviera de nuevo trasladado a otra institución, como fue el tema de los idiomas, que se traslada a una empresa privada como es el Prolex, y que ese proceso puede comenzar a recrudecerse. Con el finado Raúl, quienes ahora quedan al mando, tienen dos caminos, ¿no? Que la universidad se democratice vía el CGU, o que el proceso de fragmentarla en entes privados se recrudezca. Por aquí, antes de entrar al aire, hablábamos un poco del proyecto que tenía Ricardo Villanueva con el auditorio Telmex, ¿no? ¿Tú ves una posibilidad de que esta privatización paulatina de la universidad entre en una fase más radical? ¿O por otro lado, crees que la existencia de una correlación de fuerzas adversa con un gobierno progresista a nivel federal o con un gobierno abiertamente adversarial a la Universidad de Guadalajara lo faciliten o lo imposibiliten? Bueno, en esta como epopeya de Padilla que hemos estado narrando, de que primero fue un tipo del corporativismo, se convirtió después en un emprendedor neoliberal a ultranza, que dejó un auditorio Telmex y un conjunto Santander de artes escénicas, que todo el mundo que ha asistido ahí comprueba que están encaminados al lucro, no es ningún secreto, y que él mismo se enorgullecía de eso. Él mismo cuando estaban las elecciones de 2018, lo entrevistan porque él como quiso alguna vez coquetear con la idea de ser secretario de Cultura, del lado de Anaya, por cierto. Porque también es eso, hay que narrarlo. Él pasó de ser un pseudo socialista a un tipo que apoyó al PAN, ¿no? Entonces hay toda una evolución del personaje en esta epopeya, que tiene algo de trágico y algo de cómico a la vez. Cuando se convierte en este emprendedor, no con su capital, sino con el capital de la universidad,
O como tú bien lo afirmas, en ese emprendimiento se da cuenta que hay una tercera evolución suya, ¿no? El mecenas cultural, y como que fue la que más le gustó, la que le iba a servir a él para un parte de ocultar lo demás, la que le servía más para ser personaje público, la que le da mejor relaciones públicas, pero si te fijas, él también la construye con toda esta base corporativa, la construye con esta base de negocios, porque entonces puede invitar a alguien a la FIL, porque entonces puede contratar publicidad para las revistas de Krause y la de Aguilar Camín, Claro. que cualquier persona puede ir a comprar la revista, no voy a decir los nombres, de Aguilar Camín o de Krause, y se va a encontrar con una hoja completa de publicidad de la Universidad de Guadalajara. O sea, este apoyo que le dan los intelectuales de derecha liberal, este apoyo que le dan también cineastas, este apoyo que le dan escritores y periodistas, no es un apoyo gratuito. O sea, estos elogios que le hacen a él como hombre de cultura están con un secreto detrás, que es el secreto económico. Porque ese es el modelo del personaje. El modelo del personaje que vemos es lo que dicen los elogios, un personaje de cultura, pero también es un personaje que repartía dinero que no era suyo, eso se llama patrimonialismo. Utilizaba la universidad como si fuera su propiedad y sus recursos como si fueran suyos, y entonces repartía para consolidar su poder. Eso hay que decirlo, era patrimonialismo, era corporativismo, y pues obviamente hay indicios de corrupción muy claros, ¿no? Pero ese tercer personaje, que es el que nos quieren ahora dejar como legado, ¿no? El mecenas cultural, el hombre de las letras, el habitante del Parnaso, pues hay que desenmascararlo con lo que tiene detrás, porque si no vamos a olvidar a los perjudicados de esa historia. Diría Walter Benjamin, hay que cepillar la historia contra pelo, ¿no? Entonces, si no hablamos de los disidentes de esos 40 años, disidentes políticos que estuvieron señalando esto que estamos diciendo hoy, 34 años, si no hablamos de aquellos que fueron reprimidos cuando fue presidente de la FEC y cuando fue director de esos departamentos y cuando fue rector él mismo y de todos los rectores que él puso, si no hablamos de toda esa historia, pues no estaremos cepillando el contrapelo. Si no hablamos también del perjuicio que se le hace a la universidad pública cuando generas un montón de negocios privados, igual tampoco estamos viendo la realidad. Y si no vemos entonces que esta construcción del personaje Padilla, la mente más brillante de los últimos 240 años, según Ricardo Villanueva, si no vemos que detrás de este personaje que nos quieren vender hay toda una historia inconfesable, pues no estamos haciendo bien nuestro trabajo y no estamos entendiendo bien la realidad de lo que es la universidad ahora mismo. Ahora, el peligro creo que es real, el riesgo es real de que los que heredan la universidad pues se comporten de manera más radical que él en el sentido de ya abiertamente concesionar el auditorio Telmex, ya no solo que tenga membrete de una telefónica privada, sino que ya esté concesionada el Concurso Santander. Entonces, si ya se avanza en esa privatización de la universidad, que ya está muy avanzada con Padilla, pues entonces la universidad se va a ir degradando académicamente, porque la universidad tiene 3 objetivos: educación, investigación y difusión de la cultura. Y la difusión de la cultura se entendió como crear empresas privadas con presupuesto público, ¿no? Eso es lo que le llaman difusión. Es el enfoque neoliberal de la cultura que siempre tuvo Raúl Padilla, o que adquirió en esa serie de transformaciones que él tuvo. No creo que para bien, o quién sabe. En esas empresas privadas que creó, pues hay un perjuicio a la educación y a la investigación. Hay que preguntar a los rechazados, que son más de la mitad de los aspirantes de la universidad, pues de qué les sirve que haya auditorio Telmex, de qué les sirve que haya centro cultural si no tienen un espacio para estudiar, ¿no? Más bien es un espacio para cobrarle a la gente, claro, no un espacio para que estudien. Entonces, en el perjuicio a la investigación, hay que preguntarle a los profesores de asignatura, que ahora son mayoría en la universidad, si tienen condiciones para su labor académica y la docencia y la investigación. Entonces, hay perjuicios, hay una serie de daños a los objetivos sustantivos de la universidad que estaríamos dejando de lado si nos creemos todo este discurso de la mente más brillante, del mecenas, del promotor cultural, del habitante del Parnaso, del Pericles de Guadalajara, pues lo perderíamos, estaríamos nosotros mintiendo a nosotros mismos y ocultando una realidad y olvidando a los que siempre han sido olvidados, silenciando a los que nunca han tenido voz e invisibilizando a los que nunca han sido vistos, que son los disidentes, son los perjudicados. Y lo más dramático de esto, hay gente que está objetivamente siendo perjudicada por el modelo que construyó Raúl Padilla de la universidad, pero que no lo ve. Esa misma gente perjudicada no ve el perjuicio que se le está haciendo, y quizá sea bueno generar esa conciencia, que es lo que siempre quisimos hacer
en los pininos de juventud cuando estuvimos ahí e hicimos disidencia, ¿no? La última de ellas, el FAU, ese gran órgano de... Ya en otra ocasión podemos hablar del Sí. FAO y de otros intentos ahí, ¿no? Hay, por lo menos, una curiosidad muy grande. Creo que Raúl intenta echar un último velo, intenta sembrar una duda o esparcir una neblina para que no se hable de esto con su sacrificio, es decir, con su puesta a un lado para que la universidad siga su camino. Él deja de ser una carga para quienes la controlan a partir del domingo. Y claro, la apuesta es que no se hable de esto, aunque coincido, tenemos que hablarlo. Pero creo que la persona que todos volteamos a ver ante la muerte de Raúl Padilla, que no solo no habla de esto, sino que guardó un silencio absoluto en el deceso, ante su deceso, fue el presidente de la República. Más allá de... Yo tampoco le confiero a Raúl una figura de institucionalidad. Ciertamente no lo era. Claro, se creó este traje a la medida que era la FIL, que eran las empresas preuniversitarias, pero siempre estuvieron atravesadas por la crítica que se hacía a que la pujanza de las empresas universitarias iba en detrimento de las actividades sustantivas de la UDG. ¿Por qué el presidente guarda silencio ante la muerte de un adversario político como Raúl? Bueno, llama la atención porque sí lo nombró. O sea, si nunca lo hubiera, sí, si nunca lo hubiera nombrado durante su presidencia, bueno, pues tampoco en su muerte lo nombró, pero él lo utilizó en varias ocasiones como ejemplo de un cacicazgo. O sea, las universidades también tienen sus caciques, decía, como en la Universidad de Guadalajara con Raúl Padilla. Lo nombró varias veces. Ahí está el archivo. O sea, por nombre y apellido lo refirió. Yo pienso que el presidente, al menos en mi interpretación, primero, no es un personaje político, no es un gobernador, no es un alcalde como para que él vaya a dar condolencias o manifestar su luto. Pero también creo que lo que él podría decir de Raúl Padilla no era como algo positivo, ¿no? Él varias veces mostró su opinión sobre Raúl Padilla. No era la mejor, ¿no? Entonces, ¿para qué salir a hablar? Él tiene dos opciones. Mencionar a Raúl Padilla para criticarlo, lo cual cuando alguien fallece, pues no es el momento, y creo que el presidente lo entiende muy bien. Siendo respetuoso del momento, no lo va a hacer. O para elogiarlo y ser hipócrita de su parte, ¿no? Entonces, dice él, bueno, si yo tengo que decir que en paz descanse y el presidente no es de los que habla poco, quizá habla lento, pero no habla poco, y ahora recordar un poco quién fue, y él siempre lo tuvo como un cacique, o elogiarlo, y creo que eso lo haría caer en hipocresía. Entonces, además, con que no es una figura institucional, como dices, pues prefiere no mencionar nada de él. Y me parece que al hacerlo, muestra el presidente algo que es muy suyo, que él toma sus propias decisiones, no se deja llevar por las coyunturas y hace sus propias conclusiones. Y dice, yo ya lo califiqué de cacique, ya dije lo que opino de él, no voy a salir a decir otra vez el día siguiente al que falleció, y no tengo por qué expresarme tampoco porque es una figura institucional. Yo pienso que es una posición de respeto porque no era el día para que volviera a decirnos que era un cacique. Y creo que a diferencia de Alfaro, el presidente no da el asunto por zanjado. Creo que el presidente interpreta muy bien que ahora lo que queda en la universidad es una demostración de si la universidad entra en un proceso de transformación, no como tal de la cuarta transformación, sino un proceso de democratización que de verdad intente sepultar la idea de lo que fue o significó Raúl Padilla. Creo que el presidente no se acelera en eso, y Alfaro sí da por concluido ese episodio. En su mensaje de la muerte de Raúl, pues dice, pues sí, estoy enterado, di mis condolencias, mi pésame, que en paz descanse. O algunos pensarán que el presidente que el gobernador estaba obligado a hacerlo por tratarse de un ex rector de aquí de Jalisco, de la Universidad de Guadalajara, pero creo que también es un poco caer en lo que considero es la última jugada de Raúl. Llevarse con él todos los negativos o todos los puntos negativos que le imprimió a la Universidad de Guadalajara. No se van con él.
Él se va, pero sus errores, su manera de ejercer el poder, de hacer política, de controlar, se quedan aquí y en un acto un poco extraño, quizás de soberbia, intenta heredarlos al rector en turno. Sí, que aquí estamos llegando justamente al opuesto de lo que se está difundiendo más, porque ahorita es preservar el legado de Raúl, dice, somos manada, dicen, esta expresión que a mí me parece muy extraña, ¿no? Porque es primero reducir los animales y luego manada, o sea, no hay individualidad, todos al mismo lado, que la universidad, hay que decirlo, nunca ha sido así, siempre ha tenido disidentes. El que quieran decir que hay unidad y que somos manada, igual es otra ficción. En la universidad hay divisiones, hay críticos, que estén silenciados y que sean pocos es otra cosa, pero eso de la unidad y de la manada también hay que desmontarlo. Yo quiero decir algo sobre esto de Padilla. El rector que le llama mente brillante y que todo el mundo dice que prácticamente él hizo todo lo que hizo la universidad en 40 años, yo pienso que debería darles vergüenza eso. Porque si están diciéndonos que las decisiones de una universidad que tiene cientos de miles de miembros, porque no son decenas de miles, son cientos de miles de estudiantes, profesores administrativos, si nos están diciendo que las decisiones de la universidad, el rumbo que toma una universidad pública, con tantas personas, lo está diciendo una sola persona en 34 años, no es algo que se deba presumir. Por más inteligente que esta persona sea, por más brillante que lo fuera, no está bien moralmente, no está bien políticamente, no está bien económicamente que una sola persona decida sobre una institución tan grande y que decida que se va por el lado de los negocios y que se decida preservar el corporativismo y que se decida hacer una FIL como era la FIL, porque es la joya de la corona, pero pues simplemente no hay que demostrar mucho sobre la FIL. Hay que ir a la FIL e intentar comprar un libro y vemos lo que es la FIL. El acceso a la cultura no es precisamente su objetivo, el de la FIL, ¿no? Eso también hay que decirlo. Entonces, el que la gente ya normalice que una institución tan grande como la Universidad de Guadalajara tuvo una persona que decida las cosas, teniendo cientos de miles de miembros en su comunidad, pues ya eso es algo que debería causar rubor, no orgullo. Y que además el rector lo enaltezca al grado de ponerlo como la persona más brillante de toda la historia de la universidad, pues ya es una exageración que solo puede provenir de una persona, que como político, que es Villanueva, que él también representa mucho el padillismo, porque el padillismo también incluyó, aparte de ser corporativo, que los que ocupaban la rectoría ya no son académicos, son políticos disfrazados de académicos, esa es la verdad. Yo lo comparo mucho con la UNAM, que también conozco la UNAM, tuve la fortuna de estudiar allá. Allá tienen un centro cultural también tienen auditorios y un montón de teatros, es más grande su oferta cultural, pues no se le debe a ninguna persona. Y nadie puede decir, esto que hizo la UNAM, gracias a fulanito de tal. No existe ese nombre, es una institución. ¿A quién le debemos que tenga un centro cultural la UNAM? A la UNAM, en todo caso. No hay un cacique allá. Y cuando yo estuve ahí me di cuenta de eso y del peso que tiene eso, de que una institución decida de manera institucional, no de manera personal. Y es lo que no se conoce en la Universidad de Guadalajara. El mejor escenario sería que se fuera desmontando esa forma personalista de ejercer el poder, que se transitara hacia una verdadera institucionalidad, a decisiones colectivas como deben ser, que no se enaltezca a una persona por haber hecho decisiones personales, sino más bien, en todo caso, que se construya una manera de ejercer el poder colectiva, ¿no? Y democrática. Y democrática, colectiva y horizontal, y eso sería lo ideal. A mí sí me preocupa. A mí sí me preocupa que se celebre un dominio autoritario y personal, porque no me da buen augurio de lo que va a continuar. Parece que es lo que saben hacer y lo único que saben hacer. Claro. Nunca han vivido democracia, nunca han tomado decisiones colectivas, nunca han rendido cuentas. Y eso es preocupante porque son los que se quedan ahí, acostumbrados a esa forma de ejercer el poder. Entonces, ¿a dónde va la universidad así? Y es a lo que hay que echarle luz. Yo veo al rector, honestamente, respetando el duelo a quien lo tenga, en un franco performance, intentando convencer a los líderes de las familias del grupo universidad de que él está genuinamente dolido por la ausencia de Raúl. Sin embargo, como decía al inicio esta frase de Bismarck, no hay muerte inútil, tampoco podemos negar que el más beneficiado con la ausencia de Raúl ahora es él. Es decir, está en sus manos si la universidad entra en un proceso de democratización o
si el fantasma de Raúl Padilla se posa sobre él y jamás podrá quitárselo de encima. Y creo que muchos anticipamos que suceda eso, que ahora él asuma un control del mismo tipo de liderazgo que tenía Raúl Padilla y que eso explica el silencio del presidente López Obrador. ¿Qué sentido tiene despedir a un personaje si su legado se queda aquí? Y no es el legado de la FIL, no es el legado del Festival Internacional del Cine, es el legado del dominio corporativo, es el legado de la antidemocracia, es el legado del patrimonialismo y es el legado que ha dejado a tantos estudiantes sin la oportunidad de estudiar. Sí, yo no veo que Villanueva tenga el ADN democrático por ningún lado. Fue presidente de la FEU, sabe comportarse en el corporativismo, así creció él. Fue priista o es priista, ¿no? Ha cambiado de partido cuando le ha convenido. Las muertes tampoco le asustan, ¿no? O sea, en la universidad eso está normalizado, el que no se alinea puede terminar así, le pasó a Briceño. Entonces, el tema con Villanueva es ese, no es un tipo con un ADN democrático, no tiene esos hábitos, no sabría cómo democratizar, no sería el indicado para hacerlo. Y eso me remite al mismo caso del finado Briceño, ¿no? Porque algunos mencionaban, por ejemplo, mencionando ese último intento de cambio del padillismo, algunos lo apoyaron porque esperaban que viniera una democratización por él. Y ya desde entonces yo expresaba mis dudas, decía, ¿cómo va a democratizar a alguien que ha crecido en el mismo modelo? Ese es un discurso quizá para él convertirse en el cacique, pero las democratizaciones desde arriba, yo nunca confío en ellas. Yo creo, volteando el esquema, que no tenemos que esperar a un personaje, un individuo, a que venga a democratizar una universidad de cientos de miles de personas. Esos esquemas heroicos de genios, pues yo no me los creo. Yo con las obras colectivas, ¿no? Y también el proceso de democratización tendrá que ser colectivo y tendrá que ser desde abajo. Claro. Y creo que es una buena manera de combatir estos mesianismos y combatir estos discursos míticos, heroicos de personas. Los movimientos sociales y los cambios políticos se tienen que construir colectivamente, ¿no? Y la gente que aparece ahorita en la universidad, desgraciadamente ninguno de ellos sabe lo que son las obras colectivas, porque no están educados en eso ni creados en eso. Pero no son los únicos y la universidad tiene miles y miles de personas que forman parte de ella. Y ahí creo que está la esperanza, no en los líderes de la universidad. Quedará para otro capítulo hablar de por qué las disidencias al interior de la Universidad de Guadalajara, si bien son históricas, tienen muchos años y siempre han estado ahí, por qué no están organizadas, por qué no han logrado entablar una lucha colectiva que tenga resultados palpables en este esquema, sobre todo ante la ausencia del núcleo del grupo universidad, ante la ausencia del exterior constitutivo de Enrique Alfaro, de esa persona que sintetizaba todos los vicios de la dominación corporativa de la Universidad de Guadalajara y ante la cual simplemente estamos viendo una especie de velorios de Estado, de despedidas sentimentales, un poco exageradas, pero a esto no hay una contestación que nos permita ver que existe un sector universitario enfocado o lanzado a democratizar la Universidad de Guadalajara. Carolus, te quiero dar las gracias. Vamos a, sin duda, tener una segunda, tercera y cuarta parte, porque es algo que se tiene que desentrañar mucho. Luego tenemos que explicar cómo la Universidad de Guadalajara estuvo dándole sus principales cuadros políticos a las estructuras gubernamentales de Jalisco, cómo ayudó en el diseño del sistema político y cómo el arreglo político de nuestro estado obedece a esa actitud mafiosa que se cocinó en el amparo y en las aulas de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Gracias a ti y a la orden cuando me inviten acá. Perfecto.